Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Por razones ajenas a nuestra voluntad, no habíamos podido hacer ningún comentario sobre la muerte inesperada del padre de la televisión de entrevistas de la República Dominicana, como lo era, o como lo bautizamos nosotros, don Alberto Amengual, quien falleciera inesperadamente el 14 de marzo del presente año. Para hablar de don Alberto Amengual tendríamos que tomarnos varias semanas, casi meses, para hablar de la vida, de la obra, del legado que dejó don Alberto Amengual en su paso por la televisión de República Dominicana. Don Alberto Amengual, pues, se inicia justamente la primera semana de abril del año 1966, aún con el país intervenido. Y justamente en Reintel, donde también nosotros nos iniciamos, solo que 3 años después de que don Alberto Amengual se iniciara con su programa Sea Usted el Jurado. De don Alberto Amengual se podría hablar muchas cosas. Estamos coordinando, su hija y nosotros, para hacer un gran homenaje a don Alberto Amengual en un programa donde participen 10 o tal vez 15 de los amigos de él que por muchas décadas comparecieron a su programa Sea Usted el Jurado. Hay que decir con mucha responsabilidad que la mayoría de los políticos dominicanos, de las figuras públicas de nuestro país que han incursionado en la política en los últimos 50 años, pues fueron entrevistados por don Alberto Amengual. De hecho, lo he reconocido varias veces, nosotros somos algo así como una hechura de don Alberto Amengual, porque cuando nace en nosotros la idea de crear un programa de televisión, justamente el 25 de noviembre del año 1969, cuando después de ver una entrevista que él le había hecho a el doctor Marino Vinicio Castillo, pues nos surgió la idea de hacer un programa de televisión. De manera que nosotros, pues, con don Alberto Amengual, a quien conocíamos hacía mucho tiempo, cuando vivía en la calle Espaillat, cuando sus padres tenían la librería Amengual en el Conde, pues nosotros conocíamos a don Alberto Amengual desde muy jovencito. Pero nunca pensamos que él iba a incursionar en la televisión. Y hay que decirlo con mucha responsabilidad, con mucha propiedad, de que la mayoría de los políticos que querían o que buscaban un cargo electivo, querían pasar por Sea Usted el Jurado. Pero hay 2 entrevistas que para mí marcaron al programa Sea Usted el Jurado. Y fue la entrevista que don Alberto Amengual le hizo al doctor Joaquín Balaguer días antes de las elecciones del año 1966. Como ya hemos dicho, don Alberto Amengual comienza en la primera semana de abril de 1966, que estaría cumpliendo, diríamos, 54 años. De esa entrevista del doctor Joaquín Balaguer, la prensa internacional se hizo eco y señaló, resaltó la prensa internacional de que esa entrevista justamente contribuyó muy mucho al triunfo del doctor Joaquín Balaguer, porque pudo esclarecer el doctor Joaquín Balaguer muchas cosas. Una de ellas fue justamente cuando Alberto Amengual le preguntó que si de ganar él, los Trujillos volverían al país. Y el doctor Joaquín Balaguer negó rotundamente de que un gobierno de él, pues los miembros de la familia Trujillo volvieran a República Dominicana. Y así fue. Esa entrevista, pues en cierta medida, fue clave para el doctor Joaquín Balaguer y, por qué no decirlo también, para todo aquel que de una manera u otra incursionaba en la vida pública, sobre todo en los partidos políticos. Otra entrevista que hizo don Alberto Amengual, que hay que reconocerlo, porque hoy es una santa, además, en aquel momento era la figura católica después del Papa de más prestigio internacional, como lo era la Madre Teresa, que además de ser lo que era como mujer católica entregada a Dios
y a la humanidad, pues también fue condecorada con el mayor galardón por la paz que dan año tras año a las grandes figuras del mundo, a figuras que se destacan en distintas áreas. Es decir, este premio Nobel de la Paz lo obtuvo la Madre Teresa después de ella trabajar en muchísimos países, de visitar muchísimos países, desde la Casa Blanca hasta el más apartado rincón de África, llevando su forma de ser y actuar, y sobre todo su servicio a los más desposeídos, y por qué no decirlo, a los asilos de ancianos, de niños, a todos que sufrían de distintas enfermedades contagiosas inclusive. Y ella dijo en esa entrevista con Alberto Amengual, cuando se le preguntó sobre si no temía ser contagiada, decía que lo hacía con mucho amor, con mucha entrega, pero que además ella y sus equipos, porque eran varios equipos, se cuidaban mucho. De manera que de Alberto Amengual tendríamos que pasarnos horas, días, hablando de él y sobre todo buscando la opinión o las opiniones de todos los que de una manera u otra pues se beneficiaron de don Alberto Amengual. Justamente su hija me ha llamado porque se ha resuelto de que no muera. Ya él murió físicamente, pero el legado de don Alberto Amengual no debe morir. Y su hija de crianza, Soraya, pues me llamó y ya estamos en conversación para continuar con el programa Sea Usted el Jurado. Programa que para mí tiene una historia, ya dije por qué yo estoy en la televisión con El Pueblo Cuestiona, que acabo de cumplir, bueno, no acabo, el 1 de diciembre pasado cumplimos 50 años, justamente donde Alberto Amengual y nosotros pues tomamos una foto, o nos tomaron una foto a don Alberto Amengual y a quien les habla, Ercilio Veloz, una actividad que organizó el Colegio de Periodistas de la República Dominicana el día 29 de noviembre del año pasado, con motivo del 50 aniversario del Pueblo Cuestiona. Eso es lo que ustedes pues están viendo. Esa creo que fue la última foto en público de don Alberto Amengual. Yo quiero reiterar además que la libertad de prensa y de expresión de República Dominicana pues en parte se le debe a Alberto Amengual, porque justamente para esos tiempos no era fácil sacar un programa, sobre todo un programa de entrevistas, donde tenía que demostrar su imparcialidad, llevando a todo el mundo de los distintos sectores de la política, del empresariado, en fin, del comercio, de la industria de República Dominicana. Y eso lo hizo don Alberto Amengual. Yo quiero realmente, con este comentario, dejar claramente establecido de que me honré con su presencia, me honré con su amistad, y más aún, él confió plenamente en nosotros. Por eso cuantas veces él tenía que salir o tenía algún problema de salud, pues nosotros le hacíamos el programa. Y qué bien me siento que él confiara en nosotros. Y creo, o más que creer, estoy completamente convencido de que no defraudamos a Alberto Amengual y por ende tampoco al pueblo dominicano desde el programa Sea Usted el Jurado. Así que vamos a organizar, es muy probable, su hija de crianza, Soraya Castillo, y nosotros repetimos esa actividad en homenaje póstumo a don Alberto Amengual. Hace unos cuantos días, en el programa Esta Noche María Cela, presentaron en ese programa a una distinguida mujer. Hablamos de la doctora Natalia García. Ella es encargada, o del equipo, de la Clínica Unión Médica de Santiago de los Caballeros, hablando sobre todo de la gran pandemia que está azotando al mundo, el coronavirus. Y ella, para mí, es la persona que con más claridad, con más objetividad, pues ha hablado de lo que es el coronavirus,
y cómo se atienden a los pacientes en esa clínica, la Unión Médica de Santiago de los Caballeros. Hablando nosotros con María Cela, le dijimos que íbamos a usar ese programa. Lo sacamos de YouTube y se lo vamos a presentar a continuación. Hablamos de la doctora Natalia García, reconocida médico de República Dominicana y que tiene que ver con la Unión Médica de Santiago de los Caballeros. Y estamos de vuelta aquí con el programa. Tal y como dijimos, tenemos a una doctora que ha tratado a muchos pacientes en Santiago, en la clínica La Unión. Ella fue directora de esta clínica y actualmente es coordinadora de investigación. Es neumóloga y me refiero a la doctora Natalia García. Muy buenas noches, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Maracela. Es un honor. ¿Cuántos pacientes? Me estabas diciendo antes de que empezáramos que empezaron el 5 de marzo a recibir pacientes. ¿Cuántos han recibido hasta la fecha? ¿Cuántos tienen ingresados actualmente? ¿Cuántos han dado de alta? ¿Y cuántos han fallecido? Para tener una idea de lo que ustedes han tratado. Desde el 5 de marzo, pacientes ingresados. Nuestra clínica ha manejado una estadística de 41 pacientes ingresados, de los cuales han sido egresados 36 pacientes en muy buenas condiciones. Hemos manejado en el triaje respiratorio, que son los pacientes ambulatorios, aproximadamente 250 pacientes, los cuales han sido manejados con tratamiento domiciliario. Esta ha sido nuestra experiencia, una experiencia que inicia desde las primeras notificaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando declara como pandemia el 12 de febrero y nos da la alerta a todos los países de que nos preparáramos para esta avalancha de personas enfermas. Nuestra clínica tiene una estructura de trabajo donde todos los profesionales, tanto administrativo como operacional, con sus respectivos directivos, de los cuales soy parte, iniciamos con reuniones pertinentes, rutas de acceso, donde ubicamos una torre, le pusimos torre distante. Esta primera torre, la torre D, con su nombre, así mismo lo identifica, una torre que está aislada de las demás torres. Y esta primera experiencia tuvimos 12 camas y poseemos 30 ventiladores solamente destinados a este tipo de pacientes. Hemos visto la gran demanda de pacientes que nos llegan cada día y ya tenemos hoy día 54 habitaciones dispuestas, séptima planta, quinta planta y torre D. Y actualmente 45 están ingresados. En este momento tenemos 45 pacientes ingresados. ¿Cuántos han fallecido, doctora? Han fallecido 3 pacientes, de los cuales la experiencia que se recoge son pacientes que estuvieron en casa, recluidos, sin darle importancia, subestimaron los síntomas y cuando llegaron a la clínica llegaron a un estado muy avanzado. Sabemos que esta enfermedad destruye totalmente el pulmón. Silenciosamente no se percatan de que esta enfermedad va degradando el pulmón a un nivel que provoca una fibrosis pulmonar. Es como un panal de abeja, donde el paciente finalmente puede fallecer. Los casos extremos llegan después de 10 días de estar en casa, subestimando esos síntomas tan importantes. Precisamente, doctora, ¿en qué momento un paciente debe tomar la decisión de buscar la asistencia sanitaria? Dado que se nos ha dicho, si usted no tiene síntomas graves, quédese en su casa para evitar el colapso de las emergencias y de los hospitales. ¿En qué momento sí tengo que decir, me voy a la emergencia, tengo que irme al médico? Realmente, la experiencia nuestra con este virus es impredecible. Es un virus nuevo. Estamos cada día notificando diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tenemos pacientes de 60 años que solo tienen
dolor en el cuerpo, como dice la gente vulgarmente, el cuerpo cortado, cansancio físico, astenia, sin fiebre. Y este paciente se está agravando, está complicado, y esa edad mórbida mayor de 60 años, como hablaron los chinos, y 80 años, aumenta la mortalidad, y sobre todo hombre, porque la mortalidad es mucho más frecuente en hombres, 51.4%. ¿Por qué eso, La mortalidad doctora? es 2.8% en hombres versus 1.7%. ¿Por qué eso, doctora? El hombre tiene receptores ECA más aumentados en el pulmón. El receptor ECA es que se encarga de recibir el virus. Tiene más pleomorfismo, o sea, más afinidad por este receptor. Entonces, este paciente, hombre, tiene más tendencia a que tenga más receptores para recibir el virus. Ya. Y fíjense que nuestras estadísticas, del 81 pacientes ingresados, 11 son mujeres y increíblemente 57 son hombres. Bueno, el Hasta ministro... este momento. La mortalidad de mujeres en nuestra clínica, negativa. Los 3 hombres que han fallecido, todos hombres. Sin embargo, la edad ha variado en nuestra reciente casuística. Uno de 47 años, pero tenía morbilidad, llegó después de 14 días a la clínica. La morbilidad es que es un asmático. Otro paciente tenía tromboembolismo previo, o sea, un daño vascular previo y era hipertenso, mayor de 60 años, lo que no descarta que una persona joven puede estar afectada. Importante dato, según las estadísticas mundiales, personas jóvenes que tienen hábitos tóxicos como vaping, juca, cigarrillo, son personas que tienen obviamente daño estructural pulmonar ocasionado por el hábito tóxico, por la exposición continua. Un pulmón dañado recibe este virus y obviamente la evolución no va a ser tan buena como una persona joven, virgen, saludable. Doctora, ¿siente que a la luz de lo que se ha señalado acerca de la cantidad de pruebas originalmente disponibles en este tema del coronavirus, puede estar recibiendo personas que presentan síntomas asociados con el coronavirus, pero que no hay forma de confirmar esos casos? ¿Es esa realmente la situación de las clínicas y los hospitales? Nuestra situación real es que carecemos de las pruebas de forma inmediata. ¿Y qué hicimos como institución? Validamos confirmación diagnóstica, o le llamamos screening médicamente, donde el primer paciente que me llega a la emergencia, ese primer lunes, nunca lo olvidaré, profesional muy querido de nosotros, pero menos de 60 años, le hacemos esta confirmación diagnóstica sin la prueba, porque los asiáticos lo dijeron, 60-70% de nuestros pacientes estaban negativa para la prueba PCR-RT, que significa reacción en cadena de polimerasa, detectando la transcriptasa reversa real del virus en el momento idóneo. Pero estas pruebas, muchas eran falsas negativas. ¿Qué hemos nosotros como país, cómo nos hemos apoyado? Porque las pruebas han tenido limitaciones hasta en lo que son los laboratorios privados. Claro. Ya esta semana se estima que nos entregarán, pero nosotros no nos condenamos. Utilizamos las herramientas ya aplicadas. ¿Y qué hacemos? Con simple hemograma validamos la linfopenia menor de 1100, trombocitopenia, leucopenia, glóbulos blancos menor de 3000. Validamos que estas informaciones en el hemograma, unido a síntomas que pueden ser muy variables, porque el paciente puede tener disgeusia o anosmia, síntomas muy raros que los chinos no validaron. Los chinos validaron tos, dificultad respiratoria, malestar general. Con esos términos usted se refería a dificultad para nasal y los sabores de los alimentos. Exacto. La cual hoy día hay una teoría, hay muchas teorías que están surgiendo. Cuando usted tiene ese tipo de factor, hay una deficiencia de zinc en su organismo. Por eso la parte nutricional es prioridad en nuestro seguimiento de nuestros pacientes. Todo paciente que va a casa, domiciliario, regulamos terapia respiratoria, de recuperación, oxigenoterapia y alimentación básica que promueva la estimulación inmune.
para que este paciente pueda responder a este virus tan agresivo. Ok, antes de continuar, antes de hacer una pausa, porque vamos a continuar con usted, es importante que conozcamos los síntomas, cómo opera dentro del organismo, qué podemos nosotros hacer para protegernos antes de tenerlo o una vez ya lo tenemos, y los tratamientos, porque ahora, esto, como usted dice, esto es ensayo-error, lo que está haciendo la humanidad con este virus nuevo. La cloroquina se está solicitando que se aplique más temprano de lo que antes se solicitaba. Y queremos saber también si después de una persona haber estado entubada y sobrevivido, tiene secuelas. Más adelante algunas preguntas con la doctora cuando regresemos después de la pausa. Continuamos conversando con la doctora Natalia García, neumóloga, quien lleva junto con su equipo tratamiento a más de 200 pacientes, 81 ingresados, 36 dados de alta, 45 actualmente en la clínica La Unión y 3 fallecidos, con muchísimo éxito por lo que hemos visto. Por eso queremos conocer más del protocolo que ustedes han seguido. Usted hablaba en el segmento anterior que no hay que esperar una prueba de COVID-19, sabiendo lo difícil que son las pruebas para empezar a tratar al paciente. Hablaba de una serie de analíticas que eran necesarias para determinar si ese paciente tenía el COVID. ¿Cuáles eran las otras que quería mencionar antes de continuar con las preguntas? Sí. LDH alta, ferritina elevada, que implica mal pronóstico, significa que el paciente puede hacer tromboembolismo pulmonar, dímero alto más de 1000, también un factor de riesgo para tromboembolismo, es parte de la prueba. Transaminasas hepáticas, que tiende a elevar mucho este virus, y sobre todo hallazgos radiográficos que nos hablan del infiltrado intersticial que dan los virus habitualmente, pero lo más relevante, los hallazgos tomográficos, donde hay lesiones específicas, opacidades pleurales. Hay canalillos que le llaman sliding los americanos. El pulmón se torna como un pavimento loco, como si fuera un pavimento loco o un patrón en vidrio esmelilado, cuando usted rompe un vidrio, donde el pulmón implica que está empeorando. Hay un signo muy importante, signo de atolón, que es el halo reverso invertido, que aparece en el pulmón derecho. Con los hallazgos tomográficos, cuando vemos más de 2 a 3 cuadrantes afectados en un paciente, tomamos la conducta de que el virus está avanzando y que de inmediato hay que ingresar el paciente. Son hallazgos que definen gravedad. Doctora, entonces inmediatamente una persona muestre estos síntomas, aunque no tenga el resultado positivo de una prueba, debería ser tratado como si fuera COVID. Correcta pregunta. Inmediatamente identificamos esta confirmación diagnóstica de riesgo. Nosotros iniciamos un tratamiento con hidroxicloroquina, agregamos ritonavir lopinavir, que es el antirretroviral, y agregamos acitromicina. Esta fue nuestra triple terapia, unido a datos para manejar sintomático al paciente. O sea, el paciente te hace fiebre y tú le pones paracetamol. Debes hidratar a tu paciente. Debes tratarle, si hace broncoespasmo, no puedes nebulizarlo, porque aeroliza el germen. Entonces, en ese momento tú tienes que utilizar cartuchos presurizados o bombitas, como dice la gente, personalizadas. Doctor, entonces los pacientes de COVID no deben ser nebulizados. No deben ser nebulizados porque esas partículas menor de 5 unidades micra se aerolizan rápidamente en el aire y pueden permanecer en el aire, según estudios de ballesta, hasta 2.7 horas en el aire, y va a contaminar a gran parte de la población que esté circundante a este individuo. Y otra cosa, doctora, ese tratamiento de la cloroquina, la hidroxicloroquina, puede ser aplicado con la acitromicina en la casa, porque yo conozco personas que después de una analítica con la ferritina alta, como decía usted, y con 2 o 3 más indicadores, aún sin el resultado, bueno, ya con el resultado de la prueba, le empezaron el tratamiento en la casa. Sí, lo ideal es no llenar nuestros hospitales, dejar los espacios para aquellos que lleguen graves. La intervención temprana para nosotros ha sido el éxito de manejar a estos casos ambulatorios, manejar a tiempo a este paciente
con marcadores positivos y síntomas, pero ¿qué pasa? Que en este esquema de trabajo, de protocolo nuestro, tenemos un cardiólogo, quien evalúa el caso desde emergencia, que mide el QT, que es un marcador a nivel de electrocardiograma. Porque si el paciente tiene trastornos cardiovasculares, estos son venenos, son tóxicos, que tienen metabolismo hepático. Los medicamentos, te refieres, los medicamentos, ¿no? Los medicamentos antirretrovirales, la citromicina, la hidroxicloroquina, todos tienen metabolismo hepático. Intervienen en lo que es el P-citocromo 450. Afecta el hepatocito y prolonga a nivel cardíaco el QT, que cuando usted prolonga el QT, lo extiende, puede hacer bloqueos cardíacos, paradas cardíacas. Entonces, en nuestro protocolo hay un cardiólogo trabajando con nosotros, donde hemos establecido score de severidad, score de medidas, para validar la información de que se pueda utilizar adecuadamente. El paciente va a casa, pero tenemos un protocolo que está desde nuestra institución, manejado por los médicos nuestros, donde damos seguimiento domiciliario y también un seguimiento a las 48 horas, monitorizando al paciente telefónicamente y realizando 72 horas después una tomografía control. Si vemos un cambio brusco en los hallazgos tomográficos, se decide de inmediato el ingreso, uniendo los laboratorios que les he mencionado. Doctora, ahora que usted menciona el tema de no nebulizarse en el caso del coronavirus, ¿qué pasa con aquellos pacientes que presentan además especial vulnerabilidad porque son asmáticos? Es decir, para ellos quizás la primera reacción ante una dificultad respiratoria sería nebulizarse. Y muy probablemente a lo mejor no es un caso de coronavirus, sino un cuadro de asma simplemente. ¿Cómo manejar esos dos escenarios? La Guía GINA, que es la Iniciativa Global para el Control del Asma, emitió un documento hace 10 días aproximadamente, donde motivaba al paciente asmático a utilizar cartuchos presurizados o dispositivos personalizados. Son mucho más efectivos que los nebulizadores. Mucho más efectivo que el nebulizador, más higiénico, y realmente en el mundo entero ese es el método de acceso para usted llevar los medicamentos y mejorar la biodisponibilidad del inhalador. Por lo que todo paciente asmático siempre está regulado por un neumólogo. Hemos notado que el paciente asmático, el paciente fumador, le decimos EPOC, tiene más tendencia a su daño. Si tiene la enfermedad, va a tener broncoespasmo, o sea, tratamiento del pecho, más que otros pacientes que son sanos. Doctora, hay diferentes teorías también de por qué los niños serían más resistentes al coronavirus. Realmente han muerto muy pocos en el mundo entero y aquí en República Dominicana llevamos 2. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus y los niños? Se ha documentado que los niños no tienen todavía la inmunidad totalmente formada. La inmunidad o las defensas, como dice la gente. Entonces, como no está formada, los virus no tienen la capacidad de unirse a los receptores específicos inmunitarios que determinan enfermedad grave. Se documentaron que casi todos los niños del mundo que han padecido este COVID son con síntomas leves. Sin embargo, se ha encontrado mayor tasa de coinfección. Sí. O sea, han tenido neumonías agregadas, porque el virus tiene la propiedad, y es nuestra experiencia, de que cuando entra un virus al organismo, provoca una denudación, o sea, daña el epitelio. Y bacterias que viven con nosotros se hacen patógenas y provocan septicemia o bacteremia por estafilococo, por neumococo. Y en mi clínica, en los médicos que hemos manejado, han tenido infecciones por Klebsiella pneumoniae, debido a que el virus también baja las defensas naturales cuando entra al organismo. ¿Puede una persona entonces, cuando usted habla del sistema inmunológico, prepararse en estos tiempos para reforzar su sistema inmunológico y evitar que el virus le afecte más fuertemente si le da? Estoy totalmente de acuerdo. Desde enero, cuando yo escuché del virus, yo envié un screenshot a mis amigos neumólogos y les dije, preparémonos, tomemos selenio, tomemos vitamina C, magnesio, vitamina D, zinc, vitamina A y una buena alimentación con probióticos para que podamos responder
ante esta descarga de pacientes que tendremos. Realmente somos muy pocos los neumólogos que hemos enfrentado esta enfermedad. Muchos de ellos no es porque no quieren, es porque tienen una edad de riesgo y no está considerado que ellos puedan enfrentar la pandemia. Y hay que respetarlos por esta situación porque es por la edad, no porque no quieran. Entonces, el grupo que estamos recibiendo, estamos muy unidos, todos en el país entero hacen una labor magnífica de respeto, merecen respeto. Y no solo ellos, sino los cardiólogos que están con nosotros, los hematólogos, los reumatólogos que nos apoyan con estos biológicos, porque tienen la experiencia de utilizarlo, los infectólogos que manejan los antirretrovirales, que conocen la experiencia, que no lo conocemos como neumólogos. Se ha hecho un gran equipo con hematología, con gastroenterología. Okay. Son equipos multidisciplinarios, donde todos aportan parte importante a este sistema y donde el país entero está unido en esta causa. Doctora, la mayor parte de la población dominicana que ha dado positiva a la prueba está haciendo el aislamiento en su casa de manera domiciliaria. Y vemos que, por ejemplo, el italiano, que fue el primero diagnosticado en el país, todavía está hospitalizado dando positivo y tiene más de un mes ya. ¿Qué tiempo tiene que durar en su casa una persona que sea diagnosticada positiva? ¿Cuándo es seguro ya salir de ese aislamiento para no contagiar más personas? Y dos, ¿hay un daño permanente al pulmón después de haber padecido el COVID? Este paciente, después del primer día del síntoma, que debe ser contado, después del 14 día que haya remisión de síntomas, este paciente debe ser sometido a pruebas consecutivas, 2 deben ser, para confirmar que esté negativo. Los casos que se documentaron de reinfección no fueron realmente reales. Eso fue evidenciado esta semana por la guía Cochrane de estudio de metaanálisis. Fueron pacientes que las muestras fueron tomadas por error y fueron falsas negativas. Se repite la prueba ya con otro método y resultaron positivos. No son casos de reinfección. ¿Cuánto dura el virus en el cuerpo entonces? ¿Cuánto dura una persona dando positivo? Un paciente puede durar positivo, hasta ahora se estima, hasta 21 días con los anticuerpos circulantes positivos. No significa que esté reinfectado. De hecho, la inmunidad que se ha demostrado, las defensas de este virus, aunque es un RNA, dura 2 años. Se mantienen circulando los anticuerpos basados en los previos SARS, en el SARS-CoV-1. ¿Y eso nos protege? ¿Eso nos protegería? Protege 2 años, pero luego del 3er año, estos IgG, que son los anticuerpos que circulan contra este virus, se van documentando que van disminuyendo al 3er año, por lo que la vacuna es prioridad. Claro, eso que preguntó Diana es muy importante. Después que un paciente ha pasado por un entubamiento, por ¿cómo le llaman ustedes? Que al pulmón cuando se fibrosa, que se pone como panal de abeja y logra sobrevivir. Primero, el porcentaje de supervivencia de los pacientes que llegan a ese punto, así como vimos a Cruz Jiminián, por ejemplo, y las secuelas a corto y largo plazo, doctora, para terminar. Sí. Se documentó en Corea que en un 60 a un 70% y un 20 a un 40% de pacientes quedan inválidos respiratorios. Porque es irrecuperable el daño de la fibrosis, como usted dice, Acela. Es irrecuperable. Cuando el pulmón se daña y se fibrosa, ya ese pulmón queda para siempre dañado. Queda dañado, por tanto, la recuperación no se logra totalmente. El paciente queda invalidado. Entonces, por eso es que en ese periodo tratamos de manejarlo inmunosuprimiendo ese pulmón. ¿Con qué? Con la misma hidroxicloroquina. FDA hace 7 días emitió un documento donde si usted usa la hidroxicloroquina cada 14 días por 2 meses, usted controla esta respuesta inmunitaria. Por tanto, disminuye el riesgo de más daño al pulmón. También estamos utilizando esteroides a bajas dosis, bajo controles exactos. También estamos induciendo la natación, oxígeno domiciliario en el paciente, 12 horas por lo menos, los primeros 7 días. Caminatas reguladas por nosotros en nuestro protocolo de 200, 500, 1000 pasos por día, cada vez va aumentando, hasta llegar a un tope de 1000 pasos por día del paciente. Una última pregunta. Están usando mucho la sal. Hay un video que anda por ahí. Todo el mundo está tragando sal todos los días
para la garganta, para matar el virus, para cambiar el pH. Por favor, aclare rápidamente si todos estos remedios caseros que están circulando son efectivos y si debemos hacerlos. Las medidas de antisexia son aprobadas por mí. La sal es un antiséptico natural con el agua tibia. Y realmente el ácido periocético mata el virus en superficies. Por lo que el vinagrito, que también es un antiséptico, utilizarlo como higiene personal no está de más. Mientras más higiene, mejor. No es que mate el virus. Cuando ese virus entró vía nasal, ya ese virus toma su respuesta por sí misma. Pero evitar y tener esa higiene social y etiqueta respiratoria y distanciamiento social son medidas apropiadas para evitar que este virus siga diseminándose. Y personalmente cuidarse, su alimentación, su higiene personal, lo apruebo también. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Nos quedaron muchísimas preguntas, pero tenemos el tiempo limitado en televisión. Gracias y hasta una próxima ocasión. Amigos, después de escuchar a la doctora Natalia García, pues queremos nosotros decir al pueblo dominicano de que esta pandemia realmente, lo bueno de esta pandemia es que ha tratado, o se ha logrado más bien, medio unir a la familia dominicana. No solo la familia per se, sino también hasta los políticos dominicanos. Ya vemos cómo han bajado el tono los políticos, aquel tono de agresividad que tenían los mismos, aquellos encontronazos que se hacían, aquellos misiles que se lanzaban unos y otros, misiles verbales. Esto realmente ha demostrado de que se puede disentir de la opinión de cualquier persona sin llegar a agredir a ese adversario, si es que son adversarios, de una manera que realmente no contribuye a la unificación de la familia dominicana. Por eso yo creo que todo esto es uno de los logros positivos que hemos tenido de esta pandemia, que se ha unido la familia dominicana y que muchas personas pues se abstienen de comentar o más bien de criticar a cualquier sector simplemente por criticar, sin bases fundamentales, sin que tengan las pruebas a manos. Vemos nosotros como distintos sectores políticos pues se han desplazado a otros países buscando pues ayuda para la República Dominicana y comprando en el exterior para ponerlo a disposición del pueblo dominicano. Yo creo que hacen bien, que no todo se le debe dejar al gobierno en representación del Estado, porque todo lo que el gobierno hace, todas las inversiones que el gobierno hace, justamente salen de los bolsillos del pueblo dominicano, y el gobierno pues hace lo que realmente está autorizado a hacer, pues ir en ayuda o ir más bien en resolver el problema de salud de los dominicanos. La situación económica del país, la situación mundial, hay que decirlo así, y esto no es para alarmar a nadie, a partir de esta pandemia que nos ha tocado a nosotros y que nadie que esté vivo en República Dominicana y creo que en el mundo puede decir que ha visto algo similar, porque la última pandemia que estremeció al mundo fue en el año 1918, donde murieron millones de personas. De manera que esperamos que esto pase lo antes posible, porque realmente República Dominicana está siendo afectada en el orden económico por varios motivos. En el caso del turismo, que se ha disminuido, yo diría que en su máxima expresión, y las remesas de los dominicanos del exterior, no solamente de los Estados Unidos, sino también desde Europa, que llegaban a República Dominicana. De manera que yo creo que tanto el Banco Central como
los demás sectores económicos de República Dominicana, pues tendrán que emplearse a fondo para buscar alguna salida a la situación económica de República Dominicana, pero sobre todo en lo que respecta a la falta de dólares que va a afectar al país. Tal vez las exportaciones pudieran en cierta medida continuar, pienso yo, pero lo que es el turismo y las remesas del dominicano en el exterior, de seguro, bueno, van a ser no, ya han sido afectadas. Y por eso al país le esperan días muy difíciles, y de esto debemos estar muy conscientes los dominicanos. Será pues, amigos, hasta la próxima. Hercilio Veloz estuvo con ustedes hoy en un programa especial, hablando brevemente de la historia de don Alberto Mengual y hablando de esta pandemia que ha azotado a República Dominicana y al mundo, naturalmente, como fue la participación que hemos tenido en el día de hoy, tomado del programa Esta Noche María Cela con la doctora Natalia García. De manera que será pues hasta la próxima semana. Hercilio Veloz estuvo con ustedes.